Los genes que están asociados a algún cromosoma sexual, como los cromosomas X y Y, van a depender obviamente del sexo de los padres y la progenie, esta herencia. En XY se refiere a los que son dominantes en el cromosoma X, se presentarán en estas combinaciones cuando sea niño o niña, pero que tiene el cromosoma dominante, o que sea homocigoto dominante. En XR, que sería recesivo, se presentaría en heterocigotos recesivos y en homocigotos recesivos para el caso de las niñas. Y cuando es un gen asociado a Y, se presentará siempre que este sea un varón, ya que en el caso de las niñas, pues no tendrían el cromosoma Y. Para hacer el análisis de genealogía se tiene que hacer la interpretación de relaciones de parentesco, dar información adicional sobre la herencia, de los patrones hereditarios de esa familia, determinar el modo de herencia del carácter, si es recesivo, dominante o si está ligado al sexo, hacer un análisis de probabilidad y presentar quién lo expresa y quién solamente es portador. Estos son los iconos con los que se van a armar los análisis de genealogías, que serían cuadros para hombre, círculos para mujer, y cuando se presenta la característica que se está analizando, se va a sombrear completamente, que es el afectado. Y en el caso que solamente es portador, es la mitad sombreado y la mitad en blanco. Aquí hay un ejemplo. Cada generación está marcada con un número, con en este caso un número romano, y el siguiente número pues representa a la persona. Por ejemplo, en la primera generación tenemos en la generación 1 con número romano al organismo 1 y al individuo 2, que sería el macho y hembra, es decir, los padres. Y vemos que los que tienen la característica en estudio están en la tercera generación y son el individuo 1 y el 3. Y en la cuarta generación el individuo 3. Este es un ejemplo de la capacidad de percibir el sabor de la feniltiocarbamida y vemos como casi la mitad son capaces de hacerlo y casi la mitad aproximadamente no, proveniendo de un solo padre en la primera generación, que sería la mujer. En este caso vemos un estudio donde se ven diferentes genes asociados a diferentes tipos de cáncer y cómo se distribuyeron en la familia. En este vemos la distribución del carácter de la hemofilia en la familia de los zares rusos, y como podemos ver, el carácter está asociado al sexo, por lo que las mujeres lo portan, pero no lo presentan, y los hombres son los que lo llegan a presentar. Sturtevant en 1911 realizó un estudio en Drosophila melanogaster donde evaluó la variación en la fuerza del ligamiento ubicando genes en los cromosomas. ¿Qué es lo que se daba cuenta? Que determinadas características siempre se presentaban juntas. Entonces no se hacía la segregación independiente, sino que siempre se iban juntas estas características. Entonces se dio cuenta que cuando dos características están en un mismo cromosoma y están demasiado cerca, siempre al momento, aunque haya recombinación, se va a recombinar estas características juntas, por lo que siempre van a permanecer juntas. Y entre más se presenten en un organismo, en las diferentes progenies, estas dos características, pues quiere decir que tienen más cercanía en el cromosoma. Por lo tanto, están ligadas. Y bueno, esto tiene que ver a la organización del ADN en los cromosomas y la distribución de los genes a lo largo del cromosoma, como podemos ver, lo que nos permite hacer un mapeo de estos y poder identificar la región y la distribución de los genes dentro de cada cromosoma. Esto permite el estudio de los genotipos con las variantes silvestres y las variantes mutantes, y finalmente los fenotipos nos permitirán determinar la distancia entre los cromosomas.
La recombinación intracromosómica permite el intercambio de información de combinaciones alélicas de genes en un cromosoma, mientras que la recombinación intercromosómica es generada por la segregación independiente y nos genera una combinación acerosa en la meiosis 1. Aquí tenemos el proceso de mitosis y meiosis a comparación del meiosis, y en el caso de la meiosis es en donde vamos a encontrar este proceso de recombinación durante la formación de estas tétradas, y ahí se va a dar el intercambio genético generando gametos diferentes. Aquí podemos ver en un ejemplo de un cromosoma, vemos las diferentes, la estructura del cromosoma con los telómeros que son en los extremos, subtelómero que es pegado a este extremo, y el pericentrómero que es alrededor del centrómero, que es altamente condensado, hipercondensado. Entonces, al unirse los cromosomas durante la meiosis en tétradas, puede haber este intercambio genético en diferentes puntos, el cual conocemos como recombinación, e incluso darse en 2 o 3 puntos al mismo tiempo. Entonces, en este ejemplo, bueno, se ven dos padres homocigotos para dos caracteres, y vamos a identificar los locus de cada gen en los cromosomas independientes y en cromosomas no ligados, y también en cromosomas ligados. Vamos a ver las diferentes características. Entonces, ¿cuántos genotipos parentales y recombinantes se podrían obtener? En este caso, ¿qué estamos viendo? Los locus en los diferentes cromosomas, pero estos, al estar tan unidos, pues nos estaríamos refiriendo a genes ligados. Para poder determinar si son ligados, pues ya mencionamos que es cuando se van a presentar siempre juntos. Si los quisiéramos representar como genes no ligados, podríamos poner este locus muy separado del siguiente, del otro alelo. Entonces, durante aquí está la combinación de los parentales, y durante la recombinación vamos a obtener los diferentes combinaciones que nos darían la progenie. Entonces, en este caso podemos ver la presentación de la fase de la forma silvestre del genotipo con las que ya son modificadas, y aquí vemos que por una recombinación tenemos esta variante alélica en los hijos, ¿ok? Y aquí de igual manera, pero en genes que están más separados, que son genes no ligados. Esta es la recombinación en 3 puntos durante la meiosis. Ejemplos: si los genes están completamente ligados sin entrecruzamiento, entonces tenemos una planta de hojas normales altas y una planta de hojas moteadas baja, lo que la fertilización nos daría hojas normales, plantas altas, y hojas moteadas y plantas bajas, que serían los mismos fenotipos que en los parentales. En el caso de los genes que se distribuyen de manera independiente, tenemos hojas normales y planta alta, y hojas moteadas y planta baja. Aquí, por el efecto de la recombinación, tendremos diferentes progenies: la no recombinante, que van a mostrar los fenotipos parentales, y la recombinante, donde vamos a tener hojas normales pero bajas y hojas moteadas pero plantas altas. Los mapas genéticos van a determinar la distancia entre los genes y su orden dentro del cromosoma. Estas distancias
se miden en centimorgans. Aquí tenemos varios ejemplos. Un centimorgan es la distancia que separa dos loci que experimentan recombinación en el 1% de las meiosis, es decir, 1% de FR, que sería la frecuencia. La recombinación entre genes ligados permite determinar la distancia entre ellos. A mayor distancia, mayor probabilidad de entrecruzamiento. Por lo tanto, mayor FR, que va a ser proporcional a la distancia entre los genes. Cuando la distancia física entre dos o más locis es suficientemente grande, pueden ocurrir dos o más entrecruzamientos, como lo vimos anteriormente. El coeficiente de coincidencia nos va a dar la proporción de entrecruzamientos dobles de los esperados entre los observados que se puedan llegar a dar. Y la interferencia es donde hay un entrecruzamiento puede inhibir la ocurrencia de otro en una zona adyacente. Para continuar, vamos a mencionar algunas características de las bacterias, porque vamos a ver el material genético de estas que tienen estas. En este caso, estamos hablando de organismos procariotas, a diferencia de lo que hemos estado hablando de organismos eucariotas. Estas son pequeñas y vamos a encontrar diferentes formas. Son protótrofos, es decir, pueden capaz de crecer en un medio mínimo, y ausótrofos, que solo son capaces de proliferar en un medio de cultivo añadido con algún sustrato específico, por carencia en una ruta metabólica. Esto nos va a permitir hacer varios estudios. Entonces, la comparación de material genético que habíamos mencionado de los cromosomas, el cambio, las bacterias, pues vamos a tener que tienen un cromosoma mucho más pequeño. Se le llama cromosoma para diferenciarlo, ya que tienen otro tipo de material genético conocido como plásmido, que es el plásmido extracromosomal, es decir, no es el que codifica toda la información de la bacteria, y este es fragmentos de DNA pequeños, circulares, que le confieren ciertas características, por ejemplo, la resistencia a ciertos antibióticos, y que los podemos encontrar en diferentes tamaños y en diferentes proporciones, en diferentes cantidades. Además, su reproducción es independiente a la célula. Y en el caso de los virus, cuyo material genético pues es mucho más corto, y podemos encontrar que puede presentarse en forma de DNA o RNA. Estos son los plásmidos. Los plásmidos tienen una región promotora que puede estimular la expresión del gen. Es decir, este fragmento de plásmido es capaz de autorregularse y autorreplicarse. Van a tener diferentes genes que nos pueden ayudar para utilizarlo y que nos sirvan como referencia para identificar la presencia del plásmido. Aquí vemos el de resistencia a antibióticos, el de la proteína verde fluorescente, acá hay otro de resistencia a antibiótico. Y van a tener una región donde podemos insertar material genético que a nosotros nos interese para generar ya sea para estudiarlo o para insertar ese material genético en otro organismo, para generar un organismo modificado genéticamente, para codificarlo, para clonarlo o para secuenciarlo, etc. Estos plásmidos se caracterizan porque tenemos completamente secuenciadas sus regiones, por lo que los podemos utilizar en ingeniería genética. Y vamos a encontrar diferentes tipos: los plásmidos provenientes de bacterias, provenientes de levaduras, y los cósmidos, que son armados. Sus diferencias nos van a permitir insertar un rango mayor de pares de bases en nuestro gen de interés. Gracias al estudio de las bacterias y sus plásmidos podemos encontrar síntesis de biomoléculas que nos permitan degradar sustratos de interés, o inclusive que nos ayuden a eliminar o a precipitar moléculas que queremos eliminar de un medio, como los metales pesados, por lo que podrían tener o ser de interés para la bioremediación.
Estas células pueden insertar el material genético a través de su pared por diferentes procesos, que ya mencionaremos más tarde. Entonces, estos tienen genes reguladores para la transferencia del plásmido y estos genes reguladores de la inserción en el genoma bacteriano y tienen su propio control de la replicación del plásmido. Un episoma va a ser un plásmido capaz de replicarse libremente o que se puede integrar al cromosoma bacteriano. Entonces, estos factores, el factor F, es el que le va a permitir transferirse en células al momento de la conjugación. Entonces, este es el proceso de conjugación donde se va a poder transferir la información de los plásmidos. Una característica de las bacterias es que presentan operones. El operón es una unidad genética funcional que contiene genes relacionados que se transcriben coordinadamente, es decir, que sirven para una misma acción, para una misma función, o que están relacionados con una determinada función, como en este caso para degradar ciertos sacáridos o monosacáridos o disacáridos. Tenemos a este operón donde las enzimas que se generan todas están relacionadas con la misma función. ¿Qué tiene un operón típico? Va a tener una región promotora, 2 o más genes estructurales, aquí podemos ver varios, 1, 2, 3, y un operador o región de ADN entre el promotor y los genes, entre el promotor y los genes estructurales que podemos encontrar aquí. En el caso de los virus, están constituidos por ácidos nucleicos rodeados por una cubierta proteica. Esta es una estructura replicante simple que requiere de infectar a otro organismo donde se va a poder, para utilizar la maquinaria celular de este y poderse replicar. Puede presentar ya sea DNA o RNA y puede ser doble o simple, es decir, bicatenario o monocatenario, y puede estar en presencia en forma lineal o circular. Los fagos virulentos, vamos a ver los dos que son capaces de entrar a la célula y pues finalmente después de replicarse van a terminar lisando la célula para poder liberar la información. Pero sucede que también durante la transducción, es decir, durante este paso de la información del virus hacia la bacteria, puede haber una integración del material del virus con el de la bacteria. Entonces aquí podemos ver el ADN inserto del virus en el genoma bacteriano. Entonces durante la replicación de la bacteria, pues también va a estar replicando la información del fago, del virus. Posteriormente se va a llevar a cabo el proceso de escisión, donde se separa la información del virus y se pueden generar más partículas virales. Para poder llevar a cabo la integración de su genoma se va a requerir de la integrasa y del factor de integración del hospedador, que sería este, IHF. Una característica de los virus es que como tienen una región de material genético muy pequeña, material muy pequeño, generan genes superpuestos, es decir, la misma región puede codificar para diferentes genes dependiendo del corte que se haga y del marco de lectura que se siga durante la traducción. Entonces, a esto le llamamos el marco de lectura abierto, que nos va a dar lugar a diferentes secuencias que van a codificar para diferentes estructuras. En el caso de los virus que tienen RNA se les conoce como retrovirus, ya que estos van a codificar por una enzima que es la retrotranscriptasa, que va a permitir que se genere DNA para que se pueda integrar, como en el caso anterior, al genoma de la célula, o para que la maquinaria de la célula pueda
generar por la transcripción los RNAs que se van a traducir a proteínas. Entonces van a tener el gen GAP que va a generar la cápside, el gen POL que va a generar la transcriptasa inversa y la integrasa, la M que es para generar las glucoproteínas y los conocemos como, algunos de estos generan los oncogenes. En el caso de los priones no se está hablando ya de material genético, pero sí estamos hablando de una excepción de la regla o de lo como se conocía anteriormente al dogma de la biología molecular, donde se creía que del RNA se traducía a proteínas. En este caso los priones son proteínas que pueden generar otros priones iguales a ellos. Y estos generan una enfermedad que conocemos en este caso del síndrome de la vaca loca y son altamente infecciosos, pueden estar haciendo copias de sí mismos. Generar que otras proteínas se generen como ellos. Regresando al código genético y la traducción, el código como está conformado, una serie de 3 letras que son los codones van a codificar para un aminoácido. Entonces, ¿qué pasa si estos codones durante el proceso de la transcripción o de la replicación son modificados por algún error que no se pudo identificar y corregir o por alguna mutación? Esto va a generar un cambio en la secuencia y vamos a ver los diferentes tamaños de estos cambios. Primero, los tipos de mutaciones se pueden dar en células germinales o somáticas. Las germinales van a ser las reproductivas y las somáticas todo el resto de las células. Cuando son anomalías grandes a nivel cromosómico, pues tenemos estas mutaciones. Cuando son menos, cuando son en secuencias repetidas, tenemos las medianas. Y cuando son muy pequeñas, tenemos las puntuales. Estas son nada más en una base. Los mecanismos que pueden llevar a la mutación es endógenos o espontáneas, que sería errores durante la replicación, desaminación oxidativa de bases, inestabilidad del enlace N-glicosídico o mutágenos endógenos, mientras que los exógenos ya son inducidas y estas requieren agentes químicos que tengan una acción directa como los alquilantes o intercalantes o físicos como la radiación UV o la radiación ionizante e inclusive biológicos como en el caso de los virus, como lo vimos anteriormente. Aquí una mutación puntual sería en este caso, si vemos la secuencia inicial, después de la C tenemos una A, en este caso la adenina cambió por una citosina, posteriormente vemos que se recorrió la secuencia donde se agregó después de la adenina se agregaron 2 guaninas y en el siguiente caso vemos que se eliminaron varios nucleótidos. Entonces, esto puede suceder dentro de una región estructural o dentro de una región reguladora, que es donde tendría más impacto. Aquí están los tipos de mutaciones que iremos viendo uno por uno. Cuando es una sustitución se puede dar entre purinas o entre pirimidinas o de una purina a una pirimidina y viceversa. Entonces, cuando es dentro del mismo tipo estaríamos hablando de transiciones y cuando cambian el tipo estamos hablando de transversiones. Cuando las mutaciones se dice que son silenciosas, quiere decir que no cambian el sentido de la traducción, es decir, no tienen ningún efecto que haga que cambie el aminoácido. En el caso de la sustitución, pues puede suceder que sea silenciosa, ya que al cambiar una sola base, pues puede seguir siendo un codón que codifique para el mismo aminoácido. En el caso de las no silenciosas, que pueden ser tanto por sustitución, deleción o inserción, vamos a tener las de sentido alterado por sustitución que cambian el aminoácido. Por desplazamiento del marco de lectura, que sería por deleción, ya que al eliminar un codón, pues están variando los tripletes. Y por inserción, que al agregar otra base,
pues también va cambiando cómo se van a ir leyendo esos tripletes. Aunque habrá algunas que no desplacen el marco abierto de lectura, en el caso cuando hay la deleción es de 3 bases completas. Entonces se elimina todo el aminoácido, pero los demás aminoácidos se siguen leyendo igual. Y en el caso de la inserción se agrega todo un aminoácido porque viene codificado con un triplete completito que se insertó, y esto pues va a agregar un aminoácido, pero no va a cambiar la lectura de los demás. Terminación prematura, cuando esta, ya sea por sustitución de lesión o inserción, generan un codón de stop, o terminación retrasada cuando eliminan la lectura del codón de stop. Tenemos las mutaciones sinónimas neutrales, que serían las que cambia el codón, pero sigue leyendo el mismo aminoácido. Las asintomáticas, donde no sucede nada, y las sense mutation, la mutación con sentido, donde sí van a cambiar el aminoácido, pero sigue funcionando la proteína. Entonces, mutaciones benéficas van a ser menos del 1%. El resto pues pueden ser que no suceda nada, o en algunos casos que puedan llegar a ser negativas. Pero cuando son deleterias no va a tener funcionalidad la proteína y va a poder ser eliminada. Entonces, cuando estas mutaciones nos generan diferencias que sí son notables, pues vamos a tener polimorfismo a nivel génico y a nivel proteico. Si esas proteínas son funcionales, pues vamos a tener variantes proteicas que nos generen determinadas funciones. En el caso de las mutaciones, llamémoslas no conservadoras, cuando el cambio produce un cambio en un aminoácido, pero completamente distinto, de propiedades muy distintas al original. Y en el de las conservadoras, presentamos cambios en las secuencias que nos van a dar lugar al mismo aminoácido, o a un aminoácido con las mismas propiedades, ¿sí? Aquí en este caso, por ejemplo, estamos viendo a la derecha aminoácidos que son ácidos. Entonces el cambio entre uno y otro no varía a la propiedad de la proteína. Sin embargo, en este cambio no conservador, pues vemos un aminoácido básico con un aminoácido polar. Y esto sí puede generar un cambio en la estructura o funcionalidad de la proteína resultante. Aquí tenemos diferentes ejercicios donde se hace la eliminación, el cambio de las bases. Y pues esto nos generan diferentes variantes, como podemos ver en este caso Drosophila es uno de los organismos modelos en el que más se han estudiado las mutaciones y la transferencia de las mutaciones. Se están presentando todas las mutaciones ya a nivel cromosómico, que son las que conocimos como mutaciones mayores o más grandes, y que van a generar cambios dentro de la estructura del cromosoma o cambios en los números cromosómicos. También vamos a encontrar entonces deleciones, cromosomas extras, duplicación de fragmentos dentro de un cromosoma, inversión en los fragmentos dentro del cromosoma, lo cual puede estar llevando a más de un gen, y la translocación, que es cuando el paso de un fragmento de material cromosómico a otro cromosoma. Lo que conocemos como transposones, que son estas regiones que van a brincar, que se van a cambiar a una nueva ubicación dentro de otro cromosoma. Y en este caso es una inversión. Este es el proceso del transposón. El estudio del material genético pues nos va a permitir su aislamiento, que nos va a permitir identificar mutaciones, ver características propias de los tipos del material genético, es decir, el polimorfismo, clonarlos, aislarlos y compararlos, detectar la presencia de agentes patógenos, identificar resistencia microbiana, evaluar desórdenes genéticos
e inclusive darle aplicación en medicina forense y pruebas de paternidad. La purificación del ADN se basa en la solubilidad diferente de las biomoléculas en función de la polaridad del solvente. Después su aislamiento se genera por rompimiento y degradación de los componentes que no nos interesan y lisis enzimática o disrupción mecánica para eliminar estos componentes. La desnaturalización del material genético pues puede estar llevada, puede inestabilizar a la molécula por temperatura, por concentración salina o por incremento en la densidad óptica de las bases, que se llama conocido como hipercromicidad. Esto se da por la concentración de agua y iones en el medio. En procariotas, pues solo tenemos una sola molécula de DNA circular superenrollado, que es el que conocemos como cromosoma bacteriano, que puede llegar a medir de 8 por 10 a las 6 bases y extendido mediría 1.3 milímetros. Y también tenemos este material genético que platicamos, que son los plasmas. Mientras que en eucariotas, pues es DNA nuclear unido a proteínas, que como ya vimos, además del material que tienen en mitocondrias y en cloroplastos. El RNA va a ser el material genético más abundante que el DNA, ya que podemos encontrarlo en forma de RNA mensajeros, de transferencia y los ribosomas. La separación se puede dar por sedimentación en gradientes de sacarosa o por electroforesis en diferentes matrices, ya sea de agarosa o acrilamida, dependiendo del tamaño de la molécula que queremos aislar, a través de un campo eléctrico pulsante, que es en el caso de la electroforesis, donde la tasa de migración va a ser inversamente proporcional al logaritmo del peso molecular. Anteriormente se utilizaba un colorante intercalante, que es el bromuro de tirio, que se observaba en una cámara transiluminadora donde se le daba radiación UV para poderlo observar, como lo ven en su imagen izquierda. Actualmente hay diferentes tipos de colorantes que se intercalan con el DNA y que ya no requieren de luz UV, pueden ser vistos inclusive con luz blanca y pues disminuye el riesgo mutagénico que tiene el bromuro de tirio. La cuantificación se da por absorbancia a 260, la de las proteínas se mide a 280, por lo que se evalúa el radio 260-280 para medir la calidad del DNA extraído o la pureza de este, donde más de 1.8 se determina como buena calidad. Y a partir de esto también se puede evaluar o medir la concentración en microgramos por mililitro de material genético. Las ondas son moléculas informantes o que generan una señal que nos van a permitir detectar una determinada secuencia de interés. Y esto va a estar dado por complementariedad. Se genera un fragmento de pequeño de DNA que sea complementario a una región de interés y en el extremo de este fragmento, que sería la sonda, se va a agregar un fluorocromo o una molécula que genere una respuesta de color. Como podemos ver, hay diferentes tipos, el fluorocromo, doble fluorocromo o con un anticuerpo o con estas moléculas que al momento de reaccionar van a generar un color. Entonces, cuando se generan estas colonias seleccionadas donde queremos identificar si tienen o no el material genético, la región que nos interesa, se meten estas sondas que se van a hibridar con el material genético y vamos a tener una respuesta visual ante la presencia o ausencia de esa región. Hay la técnica de FISH es de hibridación por fluorescencia in situ, donde el organismo puede inclusive estar vivo, la bacteria, las células, y se va a generar esta región que se va a tener que ver obviamente con un microscopio de fluorescencia
cuando hay complementariedad con la región que se estaba buscando. Otras técnicas de hibridación, que son la Southern Blot y Northern Blot, nos permiten identificar o encontrar también estas secuencias de interés gracias a la hibridación del material genético con un colorante. También por unión o hibridación complementaria se generan estas estructuras que se le conocen como microarreglos, donde se ponen las secuencias complementarias a determinados genes en una matriz en la que si hay o no hay unión de las secuencias complementarias, es decir, si hay presencia o no de esos genes que se buscan en una determinada muestra, pues va a dar una respuesta de colores que se puede evaluar, y aquí podemos tener un arreglo de diferentes genes para una determinada condición en un determinado organismo. Por ejemplo, una respuesta gástrica, una respuesta del sistema inmune, pero con todos los genes asociados a esto. Nuevamente, utilizando este concepto de complementariedad, es como se desarrolló la técnica para secuenciar el material genético, sabiendo que siempre que se encuentre una guanina, por ejemplo, siempre se va a unir una citosina, y a una adenina, una timina, y viceversa. Entonces, se generaron nucleótidos cargados con un fluoróforo de determinado espectro de color para que nos diera diferentes respuestas de color, de fluorescencia. Entonces, cada que se añadía una base y esta era complementaria a la base siguiente en la secuencia que nos interesa conocer, es decir, la secuencia desconocida, se iba a unir, por lo tanto se iba a liberar esa señal de color y se iba a poder detectar esta señal. De esta manera se detectaba cada señal de cada unión de cada nucleótido dependiendo de la secuencia original. Actualmente estos procesos de secuenciación se han automatizado y son mucho más eficientes, permitiendo la secuenciación de varias secuencias al mismo tiempo e inclusive sin necesidad de primero clonar la secuencia para tener una gran cantidad de esta y tenerla altamente pura, ya que antes una contaminación pues podría ocasionar problemas en la secuenciación, como se ve aquí en este espectro, donde se ven pequeños picos que están sobrepuestos en algunas bases. Esas pequeñas respuestas pueden estar dadas por contaminación. Actualmente pues se eliminó este problema con estos aparatos de secuenciación de nueva generación. En los procesos de transferencia de material genético encontramos la transformación en el que se inserta un plásmido a través de la membrana de la bacteria, y esta va a integrar este plásmido dentro de la célula. En el proceso de transducción, como vimos, este está mediado por un fago, es decir, una bacteria que va a insertar el material genético que tiene a la bacteria, y este material genético se puede integrar al cromosoma bacteriano. En el proceso de conjugación sería el paso de información genética de una bacteria a otra bacteria, en la cual al menos una tiene que tener el factor F, que es para que pueda llevarse a cabo la formación del pilus bacteriano, que es este conducto por el cual se va a dar la transferencia de material genético. En el caso de las células de plantas, si nosotros quisiéramos insertar material genético que nos interesa para proporcionarle una característica determinada a la planta, se tiene que saber que estas células están rodeadas por una pared, por lo que los procesos anteriores no podrían llevarse a cabo, ya que estos son a través de las membranas celulares. En el caso de la pared, se requiere
de este proceso conocido como biobalística, en el cual se disparan estas micropartículas de oro que son acarreadoras del material genético. La fuerza y presión con que se dispara permitirá atravesar la pared celular para que la información pueda llegar al núcleo celular. En el caso de la electroporación se agrega por efecto de una carga eléctrica, se genera que la célula abra sus poros, normalmente bacterias, abra los poros de la membrana y esto permite la entrada del material genético, normalmente un plásmido. Conocemos como células transformadas aquellas que han captado ese material genético que nos interesa, es decir, las que tienen dentro de sí el material genético que nosotros generamos, ya sea un plásmido transformado o otro material genético. En el caso de la transfección química se utiliza la característica de los liposomas de autofusionarse a las membranas, por lo que en un liposoma que contiene dentro la fracción de material genético que nos interesa insertar a otra célula, al momento de unirse con las membranas va a abrirse, va a autofusionarse con la membrana de la célula, permitiendo la entrada del material que nos interesa. Esta fórmula que tenemos es para calcular el número de células transformantes o el número de plásmidos que se tienen que generar cuando se quiere hacer el estudio de un genoma de algún organismo en específico. Este genoma se va a fraccionar y se va a insertar en plásmidos para poderlo enviar a secuenciar y para poderlo estudiar. Toda esta colección de bacterias transformantes que contienen plásmidos con los fragmentos del material genético de la especie que queremos estudiar se le conoce como librería genómica. Por ejemplo, si la especie E. coli con una longitud de su genoma de 4.6 por 10 a la 6 pares de bases, necesitaríamos por lo menos 1.1 por 10 a la 3 transformantes. La librería, cuando es a partir de cDNA, es decir, DNA complementario, requiere de plásmidos o fagos, ya que los fragmentos son más pequeños y estos solo permiten insertos máximos de menos de 10 kilobases en el caso de plásmidos y de hasta 23 kilobases en el caso de los fagos. Cuando es librería a partir del material genómico, que estamos hablando de todo el material contenido dentro del núcleo de una célula, necesitaríamos como vectores los cósmidos, cuyo inserto máximo es de 45 kilobases, los plásmidos BAC, que admiten hasta 350 kilobases, o los YAC, que admiten hasta 1000 kilobases. ¿Cuál es el DNA complementario o cDNA? Aquel que se obtiene a partir de la extracción de los RNAs mensajeros, es decir, toda la información que codifica para una determinada proteína en un organismo, y a partir de estos RNAs por retrotranscripción se obtienen DNAs, es decir, que la secuencia de DNA complementario que se obtiene es la que tiene la información codificante contenida en un RNA mensajero. Propiedades que debe tener un vector bacteriano: un origen de replicación autónomo, es material extracromosómico, debe tener marcadores de selección, por ejemplo, de resistencia a antibióticos o actividad a la beta-galactosidasa, y tener sitios de restricción únicos, además de tener un alto número de copias de 1 a 50. Para hacer la inserción de un fragmento de material genético que nos interesa en un plásmido, se hace el corte de estos fragmentos con enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son endonucleasas que van a reconocer una secuencia específica de 4 o 5 bases nucleótidas y es en los lugares únicos donde van a realizar su corte. Y después se realiza el ligamiento mediante ligases.
dependiendo del plásmido que se haya utilizado, ya mencionamos que tienen genes de selección, los cuales le pueden permitir, al momento de incorporar ese plásmido en una bacteria, la bacteria va a tener el potencial que esté codificado por el plásmido, y si dentro de ese plásmido estaba la capacidad para sobrevivir a determinados antibióticos, al agregar esos antibióticos en el medio, vamos a poder obtener colonias con resistencia gracias a que tienen el plásmido. Y si el gen de selección es por degradación de algún sustrato, se le agrega ese sustrato al medio y se va a poder observar un halo de degradación alrededor de la colonia. Ciencias ómicas. La genómica es el estudio de los genomas y sus aplicaciones. La proteómica es el estudio de proteínas, tanto estructura y función. Su secuencia puede ser tomada a partir del genoma o estudiada por otras técnicas, directamente de los aminoácidos que las constituyen. La transcriptómica es el estudio de RNA transcritos, los mensajeros, los de transferencia, los ribosomales y los RNA de interferencia. Esto quiere decir que se está evaluando la expresión de un organismo, de una célula, en un determinado momento bajo ciertas condiciones. Y la metabolómica estudia los metabolitos en los procesos celulares, es decir, qué productos se están generando, qué rutas y vías metabólicas se están llevando a cabo en determinados procesos, en determinadas condiciones. Y estas se valen de la bioinformática gracias a la gran capacidad de obtener información, una gran cantidad de información en un determinado momento, y toda la información que implicaría tener los mensajeros de un determinado organismo ante ciertas condiciones, ya que están respondiendo todos los procesos que involucran la existencia de ese organismo, sus procesos de crecimiento, sus procesos de nutrición, sus procesos de respuesta inmune. Entonces, toda esa información se conjuga y se analiza mediante herramientas tecnológicas proporcionadas por la bioinformática, que nos van a permitir asimilar toda esta información y tener una respuesta, un análisis de esta. En la genética cuantitativa se estudia la variación de caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento que siguen un patrón de distribución continua. Se llaman poligénico cuando muchos genes aportan a la expresión más el componente ambiental, y la variancia genética aditiva es la intensidad de semejanza entre padres e hijos que resulta de la sumatoria de la expresión de varios genes que van a determinar la variación individual fenotípica. Esta se empezó a estudiar desde 1918 por el estadístico de Fisher, y lo que lo hace el fundador de la genética de poblaciones. Esto fue importante para determinar los principios de la genética de poblaciones, demostrar las ideas estadísticas, aplicándolas a conceptos fundamentales de genética cuantitativa y sobre todo en conceptos como el ligamiento y mapas de ligamiento. Antes de 1700 no existía selección animal. Fue Sir Robert Backwell quien mantuvo registros de rendimiento de los animales, por lo tanto, haciendo posible la selección animal. Posteriormente, Lush en el 37 publica planes para mejoramiento animal, y bueno, estos procesos de selección son evaluados mediante la genética cuantitativa para poder determinar el resultado de la selección, la eficacia biológica, como vemos ahí, que es el aporte de descendientes con el que el individuo va a contribuir a una población, cómo sería la transmisión de genes diferenciales, la capacidad de carga, que es la K de una población, y el cambio en las frecuencias, y qué tanto se apegan estas modificaciones al equilibrio Hardy-Weinberg. Los principales factores que generan variabilidad son la mutación, la migración, la deriva y la selección.
El coeficiente de selección va a generar una reducción proporcional en la eficacia biológica de un genotipo. Aquí tenemos en los caracteres cualitativos, donde hay menor influencia ambiental, pueden estar determinados por uno o varios genes, y los individuos pueden ser clasificados en categorías definidas, es decir, alto, bajo o no sé, como ojo, características así definidas. En el caso de los caracteres cuantitativos, pues hay una mayor influencia ambiental. Por lo tanto, el resultado de su fenotipo va a ser la sumatoria entre genotipo y el ambiente. Están determinados por muchos genes y los individuos no pueden ser clasificados en categorías definidas. Es como cuando el papá tiene cierta estatura, la mamá tiene cierta estatura y el hijo es mucho más alto que los dos o tiene una estatura intermedia. Es decir, no está ni de un lado ni del otro lado, sino en otra condición. Aquí tenemos como ejemplo en cualitativas el color y en cuantitativas el peso corporal. Entonces, el genotipo más el ambiente va a dar el fenotipo y dentro del genotipo tenemos el valor genético aditivo, donde cada gen aporta individualmente al genotipo, la sumatoria de efectos producidos por las interacciones alélicas o las interacciones no alélicas entre los loci, como la epistasis. La heredabilidad es la proporción de la variación fenotípica debida a la acción aditiva de los genes y que va a ser transmitida a los descendientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de heredabilidad en algunas enfermedades y características como la estatura. Toda esta información nos ha permitido el conocimiento y la transformación del material genético, como hemos estado revisando, así como su estudio de heredabilidad hacia otros organismos para que se mantengan las características que nosotros intentamos transformar e inclusive darle características nuevas a un organismo dependiendo de los intereses humanos. Los organismos modificados genéticamente son estos organismos en los cuales se les agregó una variante o inclusive se les agregó un gen completamente ajeno a su genoma original. Actualmente se ha difundido mucho esta herramienta, sin embargo ha sido muy controversial por los efectos que pudiera tener, sobre todo a la diversidad biológica, lo cual ha tratado de ser limitado ya que se ve los beneficios de la generación de estos organismos, pero también hay que regularlos y tanto su producción como su distribución. Como ejemplo, en las bacterias tenemos 4.000 genes y nosotros los humanos tenemos 21.000 genes en 23 pares de cromosomas y 37 genes mitocondriales. La técnica del DNA recombinante surgió en 1973, donde se busca aislar o sintetizar un transgen, es decir, el gen exógeno que se va a insertar en el organismo que nos interesa, y por las técnicas que revisamos como la electroporación, la transformación o la biobalística, insertar ese material genético en un organismo de interés, que sería la célula receptora. Aquí hay un ejemplo del DNA heterólogo o transgen que se inserta en un vector, que puede ser un plásmido, como ya vimos, que tiene un gen de selección, en este caso un gen de resistencia antibiótica. Obtenemos nuestra molécula transformante, que sería el DNA recombinante, ya que tiene el inserto en el vector seleccionado. Y sigue el proceso de transformación. En este caso es hacia una célula bacteriana, en la que cuando se empiece a replicar va a estar clonando esta molécula de interés, este DNA recombinante. Posteriormente se van a identificar cuáles son las bacterias transformantes por la selección
con el gen de selección que fue el del antibiótico, poniendo un sustrato con antibiótico, las células que van a crecer pues son las que sí tienen este plásmido. Una vez identificadas, estas se van a poner en un medio para crecer, para que se multipliquen y obtener muchas copias del DNA recombinante, para posteriormente extraerlo e insertarlo en la célula receptora, es decir, la célula que nos interesa transformar. ¿Qué aplicaciones ha tenido esto? La generación de proteínas recombinantes como la insulina, como hormonas del crecimiento, como interferón, plasminógeno, anticoagulantes, generar anticuerpos, almilasas, pectinasas, glucosa oxidasa y catalasa y lipasas. Estos para diferentes industrias, industria farmacéutica, para los alimentos, etc. Pero el problema es la distribución que puede tener al momento de generar estos organismos que puedan llegar a competir con las especies silvestres, ya que van a tener propiedades mejores como resistencia a plagas, como poder crecer en ambientes estresantes, poder ser regadas con agua salina, poder crecer con poca cantidad de agua, es decir, diferentes características que le ofrecen ventajas de crecimiento ante las otras especies. Y lo importante es que no se eliminen el crecimiento de las especies no transformadas, de las especies de variantes silvestres. Por eso se desarrollaron diferentes normativas como el Protocolo de Cartagena y la Ley de Bioseguridad de Organismos Modificados Genéticamente para regular la producción y distribución de estos organismos. Es todo. Muchas gracias.